Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio al culto en esta hermosa mañana, dándole gracias al Padre con una oración. Gracias, Padre Santo, porque usted es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por permitirnos un día más de vida. Le pido, Padre, que sea usted presente en esta palabra, que sea usted guiando a los hermanos que la llevan, que ponga palabras suyas en la boca de ellos para que podamos aplicarla en nuestras vidas y que seamos hacedores de esta palabra, no oidores sino hacedores, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sin usted somos vacíos, porque sin su presencia no somos nada, y por eso le vengo pidiendo, Padre, que sea usted guiando a estos hermanos para que todo fluya y podamos entender, Señor, su palabra. Todo esto se lo he pedido en nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios. Oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios.
Hola, ¿qué tal? Girija de Sri Lanka experimentó a Cristo a través de una sanidad. Desde ese momento se convirtió en una cristiana ferviente. Todas las noches leía la Biblia para su familia y pronto comenzaron a acompañarle a la iglesia, a excepción de su marido Prasant, el cual siempre le decía: ya iré algún día. Todo cambió radicalmente cuando en 2019 un atentado con bombas sacudió la iglesia Sion a la que asistían Girija y sus hijos. Antes de seguir contándote esta historia, déjame recordarte que es muy importante que le des me gusta a este vídeo, que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho y que compartas el vídeo con todas las personas que te sea posible. El atentado de 2019 perfectamente podría haber sido el final para la fe de la familia de Girija. Aquella mañana, Girija le preguntó a su marido, como siempre, si le iba a acompañar al culto, y él le dio su respuesta habitual: ya iré algún día. Lo que Prasant no sabía es que muy probablemente esta sería la última oportunidad de adorar al Señor en la iglesia junto con su mujer. Tras la explosión todo era confusión y caos. Entre el humo, Ducasini, la hija de la familia, trató de buscar a Girija en medio de los escombros. Finalmente la encontró. Trató de reanimarla poniéndole un poquito de agua por encima de la cara, pero su madre ya no despertó. Tras unas semanas en el hospital solo pudo confirmarse la muerte de Girija. Lo más importante que Girija dejó a su familia fueron su alegría y su legado. La fe de su familia tras su muerte no desapareció, sino que su hija Ducasini tomó el relevo. Comenzó ella también a leer por las noches la Biblia para su padre y para sus hermanos. Finalmente Prasant tomó la decisión de empezar a asistir a la iglesia para cumplir así el último deseo de su esposa. A lo largo de estos 2 años, los colaboradores de Puertas Abiertas han seguido visitando a Prasant y a su familia, apoyándoles espiritual, económicamente, emocionalmente, en todo lo que ellos han necesitado. Gracias a tu apoyo y a tus oraciones hemos conseguido darle un tuk-tuk, que es un pequeño taxi, a Prasant para que pueda hacerse cargo de sus hijos. Él tiene un recuerdo muy amoroso de su esposa, pero todavía sigue llorando su pérdida. ¿Puedes orar por la familia de Prasant? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este día que nos has dado. En este momento, mi Dios, te quiero agradecer por la vida de nuestros hermanos. El hermano Duván, el hermano Nicolás y también el hermano Luis Mendoza. Padre, Señor, te pido que tú los guardes a cada uno de ellos, varones valientes y esforzados, que están dando la buena batalla cada día, Señor. Te pido que los cuides en todo momento, al salir de sus hogares, en sus trabajos donde están, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor, y que sigan siendo, Padre amado, esa luz dentro de su hogar y a su alrededor donde quiera que vayan. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, pues cumpliendo un año más y creciendo siempre vas, te deseamos felicidades. A Dios le damos gracias. Gracia hay cuando paso por el fuego.
recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro enfrente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual a tu nombre bendito. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Hoy es domingo 18 de abril 2021 y hasta aquí nos ha ayudado Dios. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes en este culto dominical, en este servicio al Señor que es por Él y para Él, para compartir su palabra. La misma dada por el Espíritu Santo, la misma inspirada
para cada uno de los hermanos que nos las compartieron, que nos las dejaron establecidas de su puño y letra, sin embargo, que es la palabra de Dios. En este caso, Dios primero, y mientras Cristo nos viene a buscar, estaremos desarrollando la primera carta de Pablo a Timoteo, dando un enfoque y una aplicación dirigida en nuestro eslogan del año, en seguir el llamado divino. A manera de tabla de contenidos o a manera de conocer un poco acerca de lo que vamos a estar viendo hoy, vamos a conocer un pantallazo general acerca de la primera carta de Pablo a Timoteo. Es algo más bien general, introductorio, que vamos a estar, Dios primero, desarrollando esta carta en las próximas semanas. Dentro de eso vamos a ver también instrucciones para la iglesia que iremos desarrollando poco a poco. Además de las expectativas que tengo para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros como iglesia, como miembros de la congregación, en materia de madurez y crecimiento espiritual basado en el conocimiento de la carta que vamos a estar tratando. Pues bien, antes de avanzar, gracias hermanos por sus oraciones, gracias por sus buenos deseos. Para los que saben, ¿quiénes han sido los que han estado impulsando el asunto? Bueno, ya me he estado atendiendo médicamente y también tratando los temas de salud que ya he tratado con ustedes, ya les he compartido, y seguimos adelante con el favor del Señor. Bien, gracias a Dios. Yo tengo unos motivos de dar gracias a Dios. En el culto del viernes, antes de ayer, nuestro hermano Leonardo nos hizo una pregunta, nos abrió la oportunidad para que todos pudiéramos dar gracias a Dios por algún motivo. Yo quiero dar gracias a Dios en este momento por el tiempo de oración del domingo pasado, por la reunión de jóvenes que se realizó el lunes, que tenemos el estudio del discipulado. El mismo puede ser modificado un poco porque nuestro hermanito Kevin ya empezó la universidad y le chocan las materias, así que le he pedido a los jóvenes que se reúnan entre ellos y decidan en qué horario pueden estar de acuerdo para encontrarse y que todos puedan participar. Y gracias a Dios, a ustedes padres, porque exhortan a sus hijos a participar en este tiempo del discipulado. Muy bien, también da gracias a Dios porque fue una semana fenomenal. Gracias a Dios por los cultos del miércoles y del viernes que se dieron vía Meet, es que es extraño, ¿no? En este concepto de reunirnos virtualmente. Entonces ya no es presencialmente, pero por lo menos vía Meet nos estamos viendo los unos a los otros, que es tipo videollamada. Y Dios nos permitió que el viernes también tuviéramos reunión videollamada. Entonces tenemos el domingo, el miércoles, el viernes, las reuniones se hicieron por videollamadas. Amén y gloria a Dios. También, gracias a Dios, porque este es el arma secreta de la armadura de Dios, el tiempo de oración de los varones el jueves. Nuestro hermano Nicolás, nuestro diácono, él está coordinando estas reuniones, así que es fantástico. Gracias a Dios por cada uno de los que pusieron en su corazón reunirse, y espero que vaya creciendo, que más varones y más jóvenes se vayan integrando a esta reunión. Y por último, el día de ayer, el campamento de Judá, también gracias a Dios que puso en el corazón de nuestra hermana Abigail prepararse en herramientas tecnológicas como son edición y postproducción. Así que ya nuestra hermana Abigail está trabajando directamente con estas herramientas, editando el campamento de Judá, grabando, editando, haciendo maravillas. Asimismo también tengo entendido que nuestro hermanito Alejandro se quiere sumar a este team multimedia. Bueno, gracias a Dios
por las intenciones de su corazón. Recuerde que tenemos el canal de la iglesia como nuestra identidad, ¿verdad? Para poder compartir el mensaje de Dios hasta donde llegue la señal de internet. Sin embargo, usted habrá notado que hace algunos meses para acá hemos estado publicando también en el otro canal Baluarte de la Verdad, y el propósito es que ya que al tener muchos más suscriptores, más de 1000 suscriptores, podemos llegar a más personas. Además, pueden encontrar nuestros mensajes, estudios bíblicos, sin un perjuicio de que pueda estar enfocado en una religión o denominación o iglesia, cuando realmente no queremos hacerlo. No nos identificamos religiosamente, sino que tenemos una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y el mensaje es cristocéntrico y es bíblico. No es enfocado en la doctrina de ningún grupo específico, sino de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar antes de tener entonces la lectura bíblica. Amado Padre, mi Dios, gracias te damos porque nos permites congregarnos en estos tiempos, y bueno, desde que empezaron estos tiempos de la pandemia del COVID-19 por medios virtuales, porque has permitido que nos mantengamos unidos, que sigamos trabajando juntos, tengamos un mismo sentir, el amor a tu Hijo Jesucristo y además el deseo de servirte. Mi Dios, recibe este culto en olor fragante. Gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra, y úsame como tu instrumento para la enseñanza bíblica de todos los que se han conectado en este culto. Mi Dios, danos sabiduría e inteligencia para tomar decisiones correctas, y una bendición especial para todos los que cumplieron año durante la semana. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Muy bien, hermanitos, ahora vamos con la lectura bíblica y nos vemos dentro de un momento. ¿Qué tal, mis hermanos? Tengamos nuestra lectura bíblica para el día de hoy. Y nuestro pasaje se encuentra en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Amén. Dios me lo continúe bendiciendo, mis hermanos. Continuemos con el orden del culto. Bueno, mis amados, estamos de regreso para iniciar nuestro brief. Realmente vamos a tener un repasón bastante amplio, bastante general acerca de la carta de Timoteo, con mucha enseñanza, y solamente, imagínense, solamente haciendo este brief que mayormente está basado en el capítulo 1. Sin embargo, tomemos en cuenta de que, como lo había mencionado, vamos a conocer también un poco más acerca de el mismo Timoteo per se, y vamos a tener instrucciones generales durante toda la carta, aparte de lo que vamos a ver hoy, durante toda la carta, para el desarrollo espiritual de la iglesia. Ahora, algunos se habrán preguntado, ¿cómo así las expectativas del pastor acerca de la madurez y el crecimiento espiritual basado en él
conocimiento de la carta? Bueno, es sencillo. Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Cuando enseñamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, cuando estamos haciendo un know-how, cuando estamos dando una capacitación, e incluso conocimientos académicos, ¿cuál es la expectativa de que la persona que está recibiendo la instrucción, la enseñanza, sea formada en lo que luego va a hacer, en lo que se va a ejercitar? Por ejemplo, imagínense este estudiante de medicina que fue 8 o 10 años para, no sé, graduarse de médico general y que no se acuerde de nada, no sabe cómo se hacía esto, ni qué recetar. Es terrible, ¿verdad? De la misma manera, el ministerio del discipulado, de la enseñanza, lo que realmente trabajamos como iglesia, tiene como idea de que cada enseñanza de la que estamos recibiendo aquí bíblicamente de parte de los diferentes hermanos que son instrumentos de Dios para nuestra edificación, la predicación pastoral dominical, sea para que nosotros pongamos en práctica cada uno de los conocimientos. Entonces llamémoslo competencia, llamémoslo dones, llamémoslo sencillamente instrucciones del Señor. Pues bien, sí, mi expectativa como pastor para cada uno de los ustedes que están conectados, que están conociendo más acerca de la enseñanza bíblica, es que realmente pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Dentro de esto, entonces, que sencillamente un día yo pueda decir, ah, claro que sí, hermanos, ¿se acuerdan que eso lo aprendimos en Tito, en Timoteo, en Filemón, en Juan? En cada una de las cartas que hemos estado desarrollando. ¿Se acuerdan que esa enseñanza está basada en Primera de Juan? Ah, ok, listo, porque todos hemos estado estudiando lo mismo, no solamente durante el tiempo del discipulado, que el discipulado es muy temático, gracias a Dios, sino que también durante los desarrollos y la predicación de los libros que hemos estado estudiando como iglesia. Bueno, volviendo al tema, estamos hablando de la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a Timoteo, y vamos a ver consejos para la iglesia. Esta es una introducción a primera de Timoteo, consejos para la iglesia, son consejos básicos, pero realmente lo que vamos a estar viendo es un brief, un pantallazo de lo que es primera de Timoteo. Pablo, durante su ministerio, me encanta el ejemplo de Pablo, el mismo, ya de una vez que recuperó la vista de ese encuentro con Jesús, pasó un tiempo con los discípulos, con los hermanos en Damasco, y luego comenzó a predicar. Se bautizó y comenzó a predicar. Esa debe ser nuestra actitud. Seguir el llamado divino. No esperar que te inviten. Sí, hermano, usted quisiera acompañarnos, le gustaría a usted participar en... Miren, eso es un privilegiazo. Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a participar en un ministerio, mi discipulador, además de que me hizo saber lo importante que era haber recibido esa invitación, yo también me sentí muy privilegiado de servir al Señor. En esa ocasión fue para empezar a hacer un ujier. Eso fue fantástico para mí. Sin embargo, tenemos también ejemplos en las Escrituras de hermanos que empezaron a servir una vez fueron bautizados, de una vez tuvieron esa actitud. Y en nuestra congregación también, en nuestra congregación ahí tenemos muchos hermanos, la mayoría han llegado a nuestra congregación a ponerse delante del Señor y decir, Señor, heme aquí. Pues bien, Pablo, durante su ministerio, el cual empezó a desarrollar casi inmediatamente después que se convirtió y fue bautizado, recibió un llamado. Pablo recibió un llamado en Hechos 9:15. El Señor le dijo, el mismo Señor Jesucristo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Un ministerio muy claro para Pablo. Siempre lo he dicho, hermanos, ¿quién es el líder del ministerio del evangelismo? ¿Quién es el líder del ministerio del discipulado? Es el Señor Jesucristo. A ver si te suena familiar las instrucciones que le dio
Jesucristo a Pablo si lo comparas con la instrucción que te da Jesucristo a ti mismo. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las instrucciones las hemos recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Las instrucciones son para cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia. No necesitamos ser invitados por ningún otro miembro de la congregación para empezar a servir, para empezar a caminar en el llamado divino, sino que sencillamente lo que tenemos que es hacerlo, y Pablo lo hizo. Bueno, volviendo al tema, Pablo durante su ministerio, el cual recibió un llamado y tú también has recibido un llamado, se apoyó, trabajó junto a equipos, con creyentes, con diferentes hermanos, piadosos, discipulando hombro a hombro, tocando puertas, visitando ciudades y también delegando tareas a aquellos hermanos que también, siguiendo el llamado divino, tenemos documentado en las Escrituras que fueron instrumento de Dios para nuestro provecho hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy podemos ver que esos hermanos que tal vez no lo sabían, iba a trascender ese ministerio en el que se ejercitaron, y hoy día tanto Pablo como los discípulos como los apóstoles son para nuestro provecho como iglesia. Tenemos enseñanzas derivadas de las enseñanzas de ellos y de las acciones de ellos, del testimonio de ellos. Dentro de estos colaboradores, ¿a quién puedo mencionar? A Bernabé, a Silas, a Juan Marcos. Hay otros colaboradores más que podemos ver en las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos. Y a la manera de Jesús, conforme al discipulado bíblico, lo mismo que nosotros trabajamos como iglesia, tenemos otros colaboradores a quienes Pablo llamó verdaderos hijos en la fe. Hijos en la fe. ¿Te acuerdas quiénes son? Ya hemos estudiado dos de ellos. Hemos estudiado a Tito y hemos estudiado a Onésimo. ¿Lo recuerdas? Todos los mensajes bíblicos, semana tras semana, estudiando Tito y Filemón, conocimos dos de los llamados hijos en la fe. Conocimos a Tito y a Onésimo. A Timoteo, a quien estamos empezando a estudiar a partir del día de hoy, Pablo también le llama verdadero hijo en la fe. Busquemos nuestro texto principal, 1 Timoteo 1, del 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Mientras lo buscas, te envío saludos desde la provincia de Chiriquí. Dice 1 Timoteo 1, del 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿A quién? ¿A quién va dirigida la carta? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, en la salutación, Pablo está saludando a Timoteo y se refiere a él como verdadero hijo en la fe. A Timoteo, su ejemplo y la enseñanza que tenemos de Dios para la iglesia, basados en primera y en la segunda carta a Timoteo, lo estaremos estudiando Dios primero en las próximas semanas. Ya nosotros estudiamos acerca de Tito y de Onésimo en Filemón. Sin embargo, a Timoteo lo vamos a empezar a conocer ahora. Sobre un poco del antecedente, ¿cómo conoce Pablo a Timoteo? Lo conoce al visitar la ciudad de Listra. Esto lo tenemos documentado en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 1 al 3. Hechos 16, del 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbe, hablando de Pablo, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Habían otros discípulos? Sí, como no, habían muchos discípulos, pero vamos a hablar específicamente de
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. La mamá era creyente, ¿eh? Recuerden que lo estudiamos en las reglas de estudio bíblico. La palabra de Dios está escrita para 3 grupos de personas: para los judíos, para los gentiles, o para el que no ha recibido a Cristo en su corazón, y para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, ya sea judío o gentil, el cual llamamos la iglesia de Dios. Entonces, la mamá de Timoteo era de la iglesia de Dios, era judía creyente, había recibido a Cristo, padre griego, padre gentil en tal caso, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él. Pablo quiso de una vez entonces, bueno, yo quiero que Timoteo venga conmigo. Y usted sabe que Pablo no reclutaba a cualquiera. Significa que este testimonio que Pablo recibió acerca de Timoteo de parte de los hermanos, del resto de los discípulos, del resto de los creyentes, fue muy bueno acerca de Timoteo. Entonces, al cual él sabe, lo dice segunda de Timoteo, que Timoteo tiene una fe no fingida, él es creyente de verdad. Entonces, Pablo dice, ven conmigo. Entonces, el reclutar a Timoteo, observe que no fue basado en el currículum que presenta Timoteo, no fue en la presentación personal de Timoteo, no fue en que él fue a hablar acerca de él, una entrevista de trabajo ni nada así por el estilo, sino que los hermanos presentaron un buen testimonio de Timoteo, el cual fue reclutado por Pablo. Llegó a ser su discípulo de Pablo, compañero de milicia en el ministerio, caminó con Pablo en el segundo viaje misionero, estuvieron ahí en las buenas y en las malas, entre las piedras, entre las persecuciones, etc. Ahí estaba Timoteo junto con Pablo, y obviamente en este caminar doctrinal y vivencial hubo un desarrollo del discipulado entre ellos. Ahora, Pablo está dirigiendo esta primera carta que estamos empezando a desarrollar hoy a Timoteo, y es una carta tan personalizada que pareciera que estuviéramos leyendo una transcripción de su conversación con Timoteo. Imagínense que Pablo estuviese con Timoteo hablando tú a tú, y alguien estuviera escribiendo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No parece una carta de lejos, una carta impersonal, una carta genérica, sino muy directa, muy personal y muy puntual. Bien. Al igual que lo vimos en Tito, vamos a hacer referencia a las cosas que ya hemos aprendido. Esto ya lo sabemos, hermanos. Recuerden que en esta introducción estoy presentando la carta de 1 Timoteo, pero hay cosas que ya sabemos, que ya hemos visto durante el año anterior y durante los meses anteriores. Ya hemos conocido, por ejemplo, acerca de Tito, y las enseñanzas que hemos recibido de Dios a través de Pablo para Tito son también para cada uno de nosotros, son enseñanzas para la iglesia. Entonces, vimos que en Tito, Pablo lo envió para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en la ciudad de Creta. Timoteo, al parecer, es de este grupo de hijos en la fe, selectos y maduros, especiales e idóneos. Yo me los imagino, la verdad, como un comando de fuerzas especiales. Hay un problema, Tito, allá en Creta. Pablo dice, ¿quién es mi soldado para esa misión? Tito. Oye, hay un problema en Éfeso. Timoteo es el soldado idóneo para ir a corregir los problemas que hay en Éfeso. En el capítulo 1 de Timoteo ya vamos encontrando temas a desarrollar, temas donde se han presentado problemas de verdadera importancia en Éfeso. No son problemas vacíos,
No son cosas superficiales como, oye, se presentó un problema en la iglesia Visión Discipulado, donde no saben qué color decidir para pintar el local, no saben dónde van a construir las bancas para el refrigerio. No se presentan problemas con que si el portón, que si la hierba. Hay cosas de verdad importantes que hay que presentarles atención. A veces como iglesia nos desviamos y lo aprendimos, y Nicolás lo dice bastante, dado que es importante guardar en el corazón, retener lo bueno. En los detalles está el diablo. En los detalles está el diablo. Sin embargo, estos no son detalles. Estos son verdaderos problemas que están ocurriendo en Éfeso. Entonces envía a Timoteo para corregir también lo deficiente que hay en el lugar. Y como les comentaba, en el capítulo 1 ya vamos viendo temas que son muy importantes que hay que atender, como por ejemplo este asunto de la contaminación por medio de corrientes doctrinales. Miren, ya hemos hablado acerca de esto. Hay corrientes doctrinales, y es importante prestar atención a lo siguiente que voy a leer en 1 Corintios 15, del 1 al 2. 1 Corintios 15, del 1 al 2 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, la enseñanza que ya hemos recibido debemos guardarla, debemos conservarla, debemos vivirla, debemos enseñarla, debemos mantenernos en ella, no prestar atención hacia otro tipo de doctrinas. En 1 Timoteo 1, 3 y 6, algo que Pablo hace referencia muy específico de lo que está pasando en Éfeso. 1 Timoteo 1, 3 y 6 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, le dice Pablo a Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñe diferente doctrina. Entonces vemos que hay un problema de enseñanza de diferente doctrina. Dice el versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Bueno, hay mucho más que desarrollar. Por supuesto, vamos a estar hablando de este tema de las falsas doctrinas que se infiltraron en Éfeso, para también nosotros procurar de que no se infiltre en nosotros como miembros de la congregación, en nosotros como padres, para que no se infiltren en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestras esposas, en nadie. Y por supuesto que tampoco lleguen al resto de la congregación. En todo tiempo la enseñanza que hemos recibido, la que hemos compartido y la que hemos predicado conlleva el desafío de seguir a Jesús. No vamos en otra dirección. Las enseñanzas que hemos recibido no son un compendio de conocimientos para el envanecimiento personal, para incrementar tu conocimiento, tu intelecto, tu materia gris, en lo absoluto, sino para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús, conforme a las instrucciones de justicia. La misma doctrina no deberá ser cambiada ni leudada por ningún otro tipo de enseñanza. Ningún otro tipo de enseñanza debe llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. Nosotros debemos estar preparados y como le he estado enseñando en el estudio del discipulado basado en la palabra de Dios, debemos estar preparados y tomar decisiones de que cuando se nos presente una situación con una falsa doctrina, lo primero que ya yo debo saber y que debo hacer es que no debo inclinar mi oído ni mi corazón hacia esa enseñanza. Y si hay algo que no entiendo, orar porque el Señor me la va a revelar, qué Él tiene con respecto a esa enseñanza, cuál es la sana enseñanza sobre todo tipo de situaciones. Bien, al respecto, por ejemplo, Pedro nos da una enseñanza. Pedro tiene algo que compartirnos al respecto. Dice 2 de Pedro 1:19. Eso lo aprendemos durante el tiempo del discipulado bíblico. Está aquí, está en las listas de reproducción de la enseñanza de este canal de YouTube. Está el tema acerca de la palabra de Dios, del discipulado bíblico, la palabra de Dios.
Y ahí vemos que Pedro, a pesar de haber tenido experiencias sobrenaturales, caminar en el agua, haber escuchado la voz audible de Dios, haber sido testigo de diversos milagros de Jesús, él dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, la cual es más segura. Esta es la enseñanza más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. No estar atentos a otro tipo de cosas. Entendiendo que la Biblia entonces es pura y perfectamente confiable, el Espíritu Santo nos las enseña, nos las recuerda. Es Él el que nos las enseña, también nos las explica. Nos explica también su interpretación de las Escrituras, que es de Dios. O sea, la palabra es de Dios, es la mente de Cristo, es la mente de Dios, es la sabiduría de Dios, por lo cual, ¿quién mejor para interpretarla que el mismo Dios? Nadie, nosotros no. Por eso la interpretación viene de Dios, por lo cual toda la enseñanza, ojo, ahora préstame atención a este detalle, la enseñanza derivada de la Biblia se debe entender que no es la Biblia. La Biblia es la Biblia. La enseñanza bíblica es la enseñanza bíblica. La enseñanza derivada de la Biblia no es la Biblia. Bien. Voy a ampliar un poquito más esto. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no es lo que yo pienso acerca de las Escrituras. Podemos escuchar a una persona diciendo su punto de vista de la Biblia, pero mantente firme en la enseñanza, como lo dijo Pablo. Mantente firme en lo que ya has aprendido, en la enseñanza de tu congregación, en la enseñanza de los apóstoles. Mantente firme, porque muchas personas van a tener sus puntos de vista. Esto no significa que sea el punto de vista de Dios. Nosotros podemos respetar los puntos de vista de los demás, procurar influenciarles para que también su punto de vista realmente cambie, que ya no sea su punto de vista, sino el punto de vista de Dios. Sin embargo, no debemos nosotros ser cambiados. A eso me hago una pregunta. Cuando estás con otras personas, ¿quién influye a quién? ¿Te influyen a ti o tú eres instrumento para que la sana doctrina llegue a las demás personas? Bien, pues se lo voy a ilustrar también de la siguiente manera. Presta atención cuando usted va a comprar leche en el supermercado. Usted se encuentra con bebidas lácteas, se encuentra con leche de vainilla, como esas que le dan a los niños en las escuelas. Bueno, presta atención. No son leche. No son leche. Las latas de leche evaporada, léala bien. Algunas dicen que son productos derivados vegetales, incluso tienen aceite vegetal. ¿Son leche o no son leche? No son leche. Yo he hablado con algunas personas que me han dicho, Héctor, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, ¿compraste leche o no compraste leche? ¿Qué tomas tú, leche o no leche? Entonces tienes que tener cuidado qué es lo que tú crees que estás consumiendo, qué crees que es lo que estás adquiriendo. Sin embargo, en el caso de la mayoría son bebidas azucaradas, para terminar ese tema de lo que no es leche. Sin embargo, la Biblia sí es leche y es una leche no adulterada, como lo dice 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lamentablemente, en la iglesia, estoy hablando directamente, puntualmente, de los miembros. No estoy hablando de la iglesia en general, lo que pasa en esa congregación. Directamente con los miembros de la iglesia, muchas veces, sutilmente y en otras veces, muy directamente, los miembros empiezan a inclinar su oído hacia otras enseñanzas, inclinan su oído hacia otros pastores. Bueno, en nuestra congregación tenemos enseñanza miércoles, viernes, discipulados, tenemos reuniones de varones, tenemos reuniones tenemos el servicio dominical, escuela dominical para todas las edades, la predicación, reuniones de oración, discipulado. Entonces,
te falta tu tiempo devocional. Sin embargo, hay hermanos que tienen concupiscencias y necesitan escuchar algo más, algo diferente, algo que les llene su concupiscencia. Y entonces prestan atención a otras enseñanzas, a enseñanzas de otros pastores, le empiezan a prestar atención a corrientes doctrinales, que lo que primero provocan es que te dejas de alimentar del pasto perfecto. Te deja de alimentar de la dieta balanceada que Dios está enviando a la iglesia. Y por otra parte provocan que los miembros de la congregación empiecen a caminar en una dirección diferente al llamado divino. En este caso, Pablo está enviando a Timoteo. Volviendo al tema de Timoteo. Pablo está enviando a Timoteo a confrontar en Efesios a este tipo de personas. A las personas que enseñan, a las personas que están siguiendo y a la teología per se, que se está infiltrando en la iglesia. Dice Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mantenernos en la sana doctrina. Vivir la sana doctrina, hermanos míos. Esto ya suena como a conclusión, ¿verdad? Es posible, estamos cerca. Tener una comunión con Dios dependerá de caminar con Él, seguirle conforme a sus estatutos, llevar una vida consistente y perseverando en la oración nos conduce a ser verdaderamente sus discípulos de Jesucristo, lo cual no es opcional, ¿eh? No es que pastor, lo que pasa es que yo no he entrado en eso todavía de ser discípulo de Jesucristo. Bueno, éntrele rápido porque esto no es opcional. Hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Y a no solamente mantenernos en la verdad, sino que también a no caer en falsas doctrinas. Para eso somos iglesia, para eso Dios ha establecido esta autoridad en la tierra, a nosotros como iglesia. Dice Efesios 4:11 en adelante: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire que por un lado Pablo le está hablando a Timoteo acerca de lo que tiene que hacer allá en Éfeso, y por otro lado acá Pablo le está hablando a los efesios, le está diciendo: sujétense a la autoridad de la iglesia, porque esta autoridad de la iglesia ha sido constituida por mí. ¿Para qué? Versículo 12 de Efesios 4: a fin de perfeccionar a los santos, para tu perfección, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué punto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la iglesia es ese instrumento para llevarte a crecer espiritualmente a la estatura del varón perfecto. Y al punto donde quería llegar, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, si en Efesios había un problema de que se habían infiltrado falsos maestros y habían otros que estaban siguiendo la falsa doctrina, ¿qué está pasando? No hay entonces una sujeción correcta a la autoridad de la iglesia de parte de los miembros de la iglesia de Éfeso, por lo cual entonces Timoteo ha sido enviado para corregir esto, para establecer entonces pastores, diáconos y líderes en la iglesia de Éfeso conforme al carácter cristiano. Bien, vamos a terminar por hoy hasta aquí. Tenemos mucho más que aprender de las cartas de Pablo a Timoteo. Esto fue un breve brief, como se los comenté, de lo que nos espera. Nos espera mucho más para que lo aprendamos y lo pongamos en práctica. Entonces, parte de las competencias y parte de las expectativas que tengo con respecto a lo que tú has escuchado durante este mensaje en esta mañana de hoy es que primero sigas el llamado divino, el llamado que Dios le hizo a Pablo, el llamado que Dios te está haciendo a ti como iglesia, y también está haciendo un llamado a Timoteo. Por otra parte, en segundo lugar, sujétate al modelo del discipulado. Mira que Jesús hizo discípulos, Pablo también discipuló a otros, y ahora Timoteo
el cual es un comando especial para resolver problemas en las iglesias, también entonces se convierte en pastor de pastores. Y por último, hermano mío, agárrate de Cristo, agárrate de la palabra de Dios y no te desvíes de la sana doctrina. Recuerda que para este año el eslogan es siguiendo el llamado divino. Sigue el llamado divino y acompáñame a orar. Mi Dios, gracias por la enseñanza que nos has dado para esta mañana tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tus instrucciones. Señor, sé que tienes mucho más para compartirnos, para nuestra edificación, para que lo asimilemos conforme a nuestro crecimiento espiritual, conforme a nuestra capacidad realmente para metabolizar toda esta sabiduría que has puesto por escrito delante de nosotros para nuestro crecimiento. Y mi Dios, dame sabiduría para poder semana tras semana compartir esta enseñanza, esta aplicación para con mis hermanos en línea. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Hermanitos, como lo dice, a mí me encanta como lo dicen los hermanos de la congregación, sigamos con el orden del culto. Dios te siga bendiciendo. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla.
creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias, Señor, porque usted nos ha permitido reunirnos en el día de hoy para escuchar su palabra. Gracias, Señor, porque usted es el que nos abre el entendimiento, usted es el que abre nuestro corazón, usted es el que nos hace, Señor, escudriñar las Escrituras para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ellas, Señor. Permite, Padre Santo, que cada día nos podamos reunir más y más para aprender de ti. Permite, Señor, que tengamos los medios. Abre las puertas, Señor, para que su palabra corra y sea glorificada. Gracias, Padre Santo, porque podemos decir, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendícenos, Señor, que podamos estar juntos en armonía. Gracias, Padre Santo. Gracias porque usted siempre está con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.